A ver. Ah, ya. Rodrigo dice que tiene malo su internet. Ah, ya. Dice, no da para estar en la llamada. Ya, en cuanto a las calificaciones, yo tengo 15 días hábiles. Llevo aproximadamente cerca de la mitad. Así que yo creo que queremos seguir trabajando esta semana. Ya la próxima semana, tenerlo, es decir, lo antes posible. Si se puede antes del plazo, pero tienen que entender que son 115 alumnos. Si mago no soy, así que tienen que tener un poquito de paciencia. Ah, me está viendo que lo escriba. Espérenme un ratito. Ya, chiquillos, empecemos. Habíamos quedado en la regla de la inexcusabilidad. Bueno, hicimos la lectura del artículo 76, inciso segundo de la Constitución Política, y también habíamos indicado que a propósito de esa regla, antes de la dictación de la Constitución del 80 solamente estaba contemplada en el Código Orgánico Tribunal, en el artículo 10, inciso segundo, pero luego se eleva a rango constitucional esta regla y que, como les indiqué en algún momento, los procesalistas probablemente no la consideran dentro de las reglas de competencia, las reglas generales de competencia que están entre los artículos 109 y siguiente del Código Orgánico, pero el profesor Colombo así lo considera. Y desde el punto de vista práctico, porque yo prefiero que lo veamos de esta manera, ya que efectivamente cuando uno ejerce la labor jurisdiccional, cuando se reclama la intervención de un tribunal de la República, con arreglo de la ley, lógicamente, lo que importa es que se empleen los procedimientos y se respeten las reglas de competencia absoluta y relativa. No puede excusarse de ejercer, ¿no es cierto?, su función jurisdiccional a pretexto de no existir ley que resuelva el asunto. Entonces, desde ese punto de vista, se nos vislumbra como una regla general de competencia, ya que todo tribunal que se encuentre investido en jurisdicción debe dar cumplimiento a esta regla de la inexcusabilidad. Bueno, ahora vamos a entrar al análisis de las reglas que están específicamente tratadas en el Código Orgánico Tribunal. Les voy a pedir que abran el código en el artículo 109, ya que el 108, como vimos en su momento, el legislador define lo que es competencia, y sin perjuicio de que esa definición puede ser a lo mejor un poco escueta, pero en los artículos 109 y siguientes se encarga, ¿no es cierto?, de hacer un tratamiento de las reglas, que son la regla de la radicación, la jerarquía o grado, la extensión, la prevención y la ejecución. En primer término, veremos ahora la regla de la radicación o fijeza, según el artículo 109. Dice: radicado con arreglo de la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. ¿Qué es lo que significa esto? Que una vez que un tribunal radica en el conocimiento un asunto, conforme a estas normas que acabamos de reseñar, es decir, que se han aplicado previamente o se haya respetado la norma de competencia absoluta y relativa, dicha competencia no puede ser alterada por un motivo o por una circunstancia posterior, ¿ya? ¿Cuáles son los presupuestos procesales para que opere la regla de la radicación? Primero tiene que aperturarse un proceso, es decir, tiene que haber el ejercicio por parte del justiciable
de algunas de las acciones, ¿no es cierto?, que establece el ordenamiento jurídico, y es ello lo que permite al tribunal obrar dentro de la esfera de sus atribuciones y conocer de esta manera el conflicto de interés y relevancia jurídica, ya que una de las características, ¿no es cierto?, del conflicto como elementos del proceso es que es trasladado el conflicto desde el mundo real, por decirlo, al escenario jurídico a través de la demanda, es decir, el conflicto es trasladado a través específicamente de la demanda, previo ejercicio de una acción al proceso, porque de esa manera después puede abocarse al conocimiento y resolución de ese conflicto de interés y relevancia jurídica, que no se cree que ese conflicto brevemente tal, eh, lo que es una contraposición de intereses intersubjetivos entre quien se dice titular de un derecho desconocido, por otro lado, de quien, por otro lado está el demandado, que se respecta a quien se pide una declaración por parte del órgano jurisdiccional en orden a que reconozca y dé cumplimiento a algún derecho que el demandante o actor, ¿no es cierto?, exige sea cumplido en razón de que no ha sido respetado por esta manera previa. También se requiere, según esta norma, que el tribunal sea competente, ya que indica que, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante el tribunal competente, ¿ya? Es decir, es otra exigencia para recuperar esta regla. En ese sentido, el tribunal debe estar dotado de competencia para poder conocer de este asunto, indispensable para poder abocarse a su resolución. Y en ese sentido, como les decía yo, la misma norma del Código Orgánico de Tribunales exige como requisito para recuperar esta regla que el tribunal sea competente. Porque puede ser que se ejerza una acción, como la hemos visto muchas veces, que guarda relación con el incumplimiento de obligaciones laborales ante un tribunal civil, y en ese caso no estaríamos frente a un tribunal competente, ¿ya? Como ya les anticipé, el justiciable, cuando hace ejercicio de su derecho, ¿no es cierto?, constitucional, de ejercer la acción, ¿no es cierto?, para poner en movimiento al órgano jurisdiccional, que en virtud del principio de inexcusabilidad no puede no resolver el asunto, debe emplear en el ejercicio de la acción el procedimiento que el propio legislador ha establecido, ¿ya? Porque la intervención del tribunal debe producirse, como dice la norma, con arreglo a la ley, con arreglo a la ley procesal, ¿ya? A la norma ordenatoria liti, esta que permite o que establece cuáles son las etapas del procedimiento y que en definitiva es el que emplea el tribunal para la debida sustanciación del mismo, ¿ya? ¿Qué pasa si en este proceso que se abre a propósito del ejercicio de una acción no se respetan estas normas procedimentales? Probablemente se incurre en un vicio procesal que va a hacer anulable el proceso. Hay casos particulares, por ejemplo, que se tramite una demanda ejecutiva conforme a las reglas del juicio ordinario. Eso lo haría anulable porque la particularidad del juicio ejecutivo es que, como es un juicio compulsivo, el que exige como requisito presupuesto indispensable que exista un título ejecutivo que da cuenta de una obligación indubitada, es decir, la obligación no está en discusión, a diferencia de lo que ocurre en un juicio declarativo en el cual hay un sujeto que asevera que es titular de un derecho que está siendo incumplido y hay otro que la contraparte asevera que no es el obligado. Entonces lo que busca en el procedimiento declarativo, que son todos aquellos que no son compulsivos o ejecutivos, es que a través de una decisión jurisdiccional se esclarezca, ¿no es cierto?, quién es el titular y si efectivamente es titular de ese derecho que se señala como inculcado el actor, y en ese sentido la discusión es mayor, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tramitar a través de un juicio declarativo, como un juicio ordinario, una acción ejecutiva sería absolutamente viciada porque no corresponde, porque en uno se busca esclarecer un hecho, ¿no es cierto?, dar certeza jurídica a la aseveración, ¿no es cierto?, del demandante de que es titular de un derecho. En cambio, en el juicio ejecutivo esa discusión ha desaparecido porque el fundamento mismo de la acción ejecutiva es un título indubitado, ¿ya?, en el cual la obligación no está en discusión, la obligación existe, ¿ya? Se pueden, en ese tipo de juicios, los ejecutivos debatir acerca de si la obligación se ha extinguido, a través de algún modo de extinguir las obligaciones, pero la existencia misma de ella no se puede cuestionar.
salvo ciertas excepciones, como le digo, pero más que todo, a través de estas excepciones lo que se busca es atacar el fondo, la pretensión, que es lo que se pretende se reconozca en el juicio. En cuanto a la oportunidad en que debe producirse la erradicación, acá hay dos posturas. En realidad hay tres. La primera postura dice que hay algunos autores que sostienen que la erradicación se va a producir necesariamente con el emplazamiento, esto es decir, con la notificación de la demanda. Hay otros autores que son aquellos que siguen la doctrina del juez y contrato de la liti contestatio, que indican que no basta la sola notificación de la demanda, sino que tiene que haberse contestado esta o tenerse por contestado en rebeldía, es decir, que notificado el demandado haya transcurrido el plazo establecido por el legislador para que la conteste, y en caso de que no haga uso de ese derecho, se tenga por evacuado ese trámite en rebeldía, de manera que el emplazamiento se produciría a partir de ese momento. Probablemente esta segunda hipótesis tendría cierto asidero conforme a lo que señala Juan Colombo, porque él indica que antes de ver cualquier tema de la erradicación, lo que tenemos que tener en claro que como la ley exige que tiene que ser ante tribunal competente, tenemos que analizar previamente si el tribunal es absolutamente competente o incompetente y si es competente relativamente, porque en caso de ser absolutamente incompetente, el tribunal ante el cual se intenta la acción, este de oficio podrá declarar su incompetencia. Como en el caso que acabo yo de indicarles, que en un juicio o en un tribunal civil se intenten o se exija el cumplimiento de obligaciones laborales que según el artículo 420 del Código del Trabajo corresponden a los juzgados de letra del trabajo. Entonces, dice, en ese sentido, si se presenta una demanda, ¿no es cierto?, y que en virtud del principio de inexcusabilidad el tribunal debe conocer si el mismo es incompetente y declara su incompetencia, no se ha producido la erradicación. Respecto a la competencia relativa, en la que, como ustedes sabrán, eh, puede operar la figura de la prórroga de la competencia, incluso las mismas partes, desde el punto de vista contractual, ¿no es cierto?, pueden estipular, ya sea en una cláusula compromisoria o en un compromiso, que el conocimiento de una materia que es de competencia propia de los tribunales ordinarios de justicia deba ser conocido por un juez arbitral. Entonces, lo que dice Colombo es que si se trata de un tribunal relativamente incompetente, por ejemplo, según las reglas generales, es competente para conocer de una demanda el tribunal donde encuentra su domicilio el demandado. Pero puede ser que esa demanda, imaginemos que el demandado tiene su domicilio en Calama, pero la demanda se intenta acá en Antofagasta. Entonces, para que opere la erradicación en ese caso, efectivamente tiene que transcurrir el plazo que tiene la parte para contestar la demanda y a lo menos para oponer la excepción dilatoria de incompetencia. Porque si yo notifico al demandado y el demandado en el plazo para contestar la demanda opone la excepción dilatoria de incompetencia relativa y el tribunal acoge esa excepción de incompetencia relativa, va a ordenar remitir los antecedentes ante el tribunal que corresponda, o le va a decir derechamente al demandante que al acoger la demanda no puede radicar el conocimiento de un asunto. Se hace de una manera más técnica, se lo estoy hablando en términos más bien coloquiales, pero lo que uno hace es, se acoge la excepción de incompetencia debiendo ocurrirse ante el tribunal que corresponda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no soy el naturalmente competente, conforme al factor territorio, que es el elemento que prima respecto a la competencia relativa, pero una vez emplazado el demandado, este tiene la oportunidad de debatir esa competencia a través de la excepción dilatoria de incompetencia relativa. Si dentro del plazo que tiene para contestar la demanda no opone esa excepción, opera la prórroga de la competencia, ya que conforme a los artículos 181 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, esta figura, en definitiva, otorga competencia a un tribunal que no es el naturalmente competente para conocer del asunto. ¿Ya? En este caso, yo, Tribunal de Antofagasta, en base a las disposiciones de competencia relativa, que como les decía yo, la regla general es que es competente para conocer de una acción el tribunal donde tiene o en cuyo territorio jurisdiccional tenga su domicilio el demandado. Yo como Tribunal de Antofagasta, teniendo el demandado su domicilio en Calama, no soy naturalmente competente para conocer de esta demanda. Entonces, si el demandado no pone esta excepción dilatoria, se entiende que prorroga la competencia.
Es decir, yo como tribunal, no siendo naturalmente competente para conocer del asunto, paso a tener competencia y a conocer del mismo. Entonces, según Colombo, haciendo esas distinciones previas, primero, que el tribunal ante el cual se interpone sea absolutamente competente y segundo, también lo sea competente relativamente, es decir, conforme al factor territorio sea competente para conocer de la acción, solo a partir de ese momento se va a producir la radicación. ¿Ya? Y ahí hay que hacer las distinciones, como les decía yo, notificado, tiene dentro del plazo para contestar la demanda para oponer la excepción dilatoria de incompetencia, 303 número 1 del Código de Procedimiento Civil, y si no lo hace, se entiende que opera la figura de la prórroga de la competencia. Es decir, el tribunal que no era el competente naturalmente pasa a serlo en razón de esta inactividad del demandado que no reclamó en esta oportunidad procesal, que ya le indiqué la excepción de incompetencia. Luego indica esta norma que cuál es el efecto propio, ¿no es cierto?, de la regla de la radicación, es que la competencia así fijada no puede ser alterada por causa sobreviniente. Se ha dicho que la causa sobreviniente es todo hecho o acto que se produce con posterioridad a la radicación, ¿no es cierto?, del asunto ante el tribunal competente y que de alguna manera viene a alterar los factores que determinan su competencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, que con posterioridad a haber radicado el conocimiento del asunto, pongamos en el caso de que se notificó, transcurrió el plazo para contestar la demanda, el demandado no puso ninguna excepción relativa a esto y se produce un cambio en la cuantía. Por ejemplo, que diga que las causas que son sobre 5.000 UF y esta causa que está radicada el conocimiento del asunto es superior a 5.000 UF, no debe ser conocido por el juzgado civil, sino que por el nuevo juzgado de letras de máxima cuantía, por inventar algo, ¿me entienden? En ese sentido, lo que busca la norma es que el tribunal que ya empezó a conocer nunca va a poder modificarse, ¿no es cierto? No obstante, se dicta una ley posterior que diga que en base a la cuantía va a haber un nuevo tribunal que va a conocer de ello, ¿ya? Esa modificación solamente se podría hacer por ley, lo vamos a ver, pero esto ocurrió, por ejemplo, con las causas que se tramitaban ante los juzgados de letras de menores, en los que la ley que creó los tribunales de familia, a diferencia de la ley que creó los juzgados de menores, que sí expresamente señaló que todas las causas que estaban siendo tramitadas, ¿no es cierto?, en otros tribunales, que eran los tribunales de letras de incompetencia común, debían, no obstante haber radicado en el conocimiento del asunto, pasar su conocimiento a los juzgados de menores. Pero respecto de los juzgados menores no ocurrió lo mismo con la ley que crea los tribunales de familia, porque la ley que crea los tribunales de familia en ningún caso dijo todas las causas que están en tramitación, es decir, que ya radicaron el conocimiento del asunto, ante el juzgado de menores van a pasar al juzgado de familia. No. Entonces ahí hubo una época en la cual, no obstante existir este tribunal especial de familia, todas las causas que estaban en tramitación ante los juzgados menores debieron seguir tramitándose ahí. Y ese tribunal de menores estuvo, no obstante haber sido eliminado por el legislador, tuvo con una vigencia transitoria para terminar estas causas como 1 o 2 años después de la dictación que creó los tribunales de familia. Misma cuestión ocurre si ya ha radicado el conocimiento de un asunto, se dicta una ley que altera el territorio jurisdiccional de un tribunal. Esto ocurrió en el caso de Antofagasta. Antiguamente los tribunales o los juzgados de letras, lo civil de Antofagasta, tenían en su territorio jurisdiccional o comprendía su territorio jurisdiccional Antofagasta, Sierra Gorda y Mejillones. Pero en el 2016, más o menos en noviembre del 2016, se dicta una ley que crea los juzgados de letras de competencia común en Mejillones. Entonces, no obstante que al momento, ¿no es cierto?, de presentarse la demanda, el demandado, por ejemplo, tenía su domicilio en Mejillones, el hecho de haberse dictado este nuevo tribunal y que, según esta regla de competencia relativa, factor territorio, debiese conocer el juzgado de letras de competencia común de Mejillones, siguieron conociendo los tribunales de Antofagasta, para que, no sé si se lograron entender el caso, pero bueno, traté de ser lo más práctico posible, pero a eso se refiere, esto de que no puede ser modificada, ¿no es cierto?, alterada esa competencia por causa sobreviniente, aunque se dicte una ley. Pero existen ciertas excepciones a la regla de la radicación, una de ellas es la acumulación,
el Código de Procedimiento Civil establece o consagra un incidente especial que se llama la acumulación y desacumulación de autos. Cuando analicemos el juicio ordinario de mayor cuantía, vamos a analizar estos incidentes especiales. Y en ese caso, lo que busca la acumulación es reunir, ¿no es cierto?, en un solo proceso todos los juicios que estaban siendo tramitados separadamente ante otros tribunales o ante el mismo tribunal, pero ¿cuál es la particularidad? Que todos estos juicios que están siendo tramitados separadamente deben tener la particularidad que si se falla uno de ellos, la sentencia que se dicte en ese proceso puede afectar, es decir, la cosa juzgada que produzca su sentencia puede afectar a los otros procesos. La acumulación de autos está en los artículos 92 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y solamente para que, anticipándole un poco este incidente especial, dice: la acumulación de autos tendrá lugar siempre que se tramiten separadamente dos o más procesos que deban constituir un solo juicio y terminar en una sola sentencia para mantener la continencia o unidad de la causa. Habrá, por tanto, lugar a ella, uno, cuando la acción o acciones entabladas en un juicio sean iguales a las que haya deducido en otro, o cuando unas y otras emanen directa e inmediatamente de unos mismos hechos. Dos, cuando las personas objeto de la materia del juicio son idénticos, aunque las acciones sean distintas. Tercero, en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir la excepción de cosa juzgada en los otros. Esto habitualmente se produce, por ejemplo, en los juicios ejecutivos, en los cuales el acreedor, es decir, las reglas generales que sea el banco ejecutante, inicia un juicio ejecutivo e invoca un título ejecutivo, es decir, un pagaré. Luego, con el pasar de los meses, el mismo deudor, incumple otra obligación que tenía con ellos, entonces hace efectivo otro pagaré. Luego, a propósito de que el mismo deudor no paga, por ejemplo, el dividendo hipotecario, inicia un juicio ejecutivo en el cual su título ejecutivo es la compraventa, ¿no es cierto?, con el mutuo hipotecario. Entonces, en ese escenario tenemos a un demandante, a un demandado, que son los mismos, y lo que se persigue es el cumplimiento compulsivo de una obligación dineraria. Entonces, en esos casos, muchas veces los ejecutantes lo que piden es la acumulación de todos estos procesos para que en uno solo de ellos, para mantener la unidad, ¿no es cierto?, en caso de dictarse una sentencia, la misma produzca efecto de cosa juzgada en todos ellos. Porque si yo dicto una sentencia, ¿no es cierto?, de manera separada, y nos encontramos que en el otro juicio se está ejerciendo una acción similar, el efecto propio de una sentencia, ¿no es cierto?, una vez que se encuentra firme y ejecutoriada, es que produzca la excepción de cosa juzgada, y puede ser que en el otro juicio le diga el demandado, o ponga la excepción de cosa juzgada y le diga al tribunal: sabe que usted ya no se puede pronunciar porque ya hay sentencia. Pero probablemente en el nuevo juicio existan otros antecedentes a considerar. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, decisiones contradictorias, o que se generen efectos nefastos a propósito de la oposición de la excepción de cosa juzgada, es que el legislador da la posibilidad, ¿no es cierto?, en el Código de Procedimiento Civil, que se proceda, ¿no es cierto?, a la reunión en un solo proceso de distintas causas que están siendo tramitadas, ¿no es cierto?, ante el mismo tribunal o ante otros tribunales, para que sean resueltos en una misma sentencia, con la finalidad, como dice la misma norma, de que lo decidido en una sea invocado en el otro como excepción de cosa juzgada. La otra situación que puede ocurrir en la que se puede alterar la regla de la radicación es cuando existe compromiso o cláusula compromisoria, que, como ya ustedes sabrán, está asociado al arbitraje. Puede ocurrir que las partes, ya encontrándose radicado el conocimiento del asunto ante un tribunal ordinario de justicia, respecto de materias en relación a las cuales puedan arbitrar, ¿no es cierto?, que son las materias de arbitraje facultativo, pueden optar para que el asunto salga de la justicia ordinaria y sea resuelto por un juez árbitro, ¿ya? Entonces estamos necesariamente en los casos de arbitraje facultativo, en los arbitrajes forzosos o obligatorios. En ese caso, el tribunal carece de competencia absoluta. El artículo
227, me parece que este es el Código Orgánico de Tribunales, habla del arbitraje el 227, claro, establece los casos en los cuales es obligatorio someter la resolución de un conflicto a los jueces árbitros, y en ese sentido los tribunales civiles carecemos de competencia, y también esta situación no podría darse en los arbitrajes prohibidos, como en materias penales, policía local, de alimentos, etcétera. Entonces estamos hablando de todas aquellas cuestiones que está permitido el arbitraje, es decir, y que está permitido todo aquello que no está prohibido. Entonces, en esos casos, como les decía yo, se puede, por voluntad de las partes, eh, someter la decisión del asunto a un árbitro, siempre y cuando se trate de materias de arbitraje facultativo, ¿ya? Esto lo permite expresamente el artículo 240, número 1 del Código Orgánico de Tribunales, cuando dice que los árbitros, una vez aceptado su cargo, quedan obligados a desempeñarlo. Es decir, le impone la obligación al árbitro de que, aceptado la designación como juez árbitro, que tienen que desempeñarlo, es decir, tienen que cumplir su cometido fielmente dentro del plazo de 2 años. Pero dice, esta obligación cesa, y el número 1 dice, si las partes ocurren de común acuerdo a la justicia ordinaria o a otros árbitros solicitando la resolución de un negocio. Es decir, en el caso del arbitraje, a propósito del 240 número 1, se da la situación inversa, porque en el caso de estos arbitraje facultativo, puede ocurrir que se haya designado por las partes un árbitro, ¿no es cierto? Este árbitro haya aceptado y posteriormente haya constituido el compromiso y todo, las partes digan, ¿sabe qué, señor árbitro? Nosotros preferimos que, en vez que usted siga conociendo de este litigio, porque a lo mejor es más complejo, preferimos que sea resuelto por la justicia ordinaria, y someter su conocimiento al tribunal competente de acuerdo a las reglas generales. Entonces puede ser que, respecto al arbitraje facultativo, eh, se haga una excepción a la regla de radicación desde la justicia ordinaria al arbitral y viceversa. Ya, esto también lo vimos recién. También sería una excepción, ¿no es cierto?, a la alteración de la regla de la radicación, cuando la misma es alterada por ley, es decir, cuando es la misma ley la que altera la radicación de los procesos ante un determinado tribunal, que es la situación que, como yo les comenté, ocurrió con los juzgados de menores, en cuyo caso la propia ley que creó estos tribunales señaló que todas las causas pendientes ante los jueces de letra pasaran a conocimiento de los jueces de menores, ¿ya? Cuestión que no ocurrió, como les dije, cuando fueron creados los tribunales de familia, porque la ley no estableció o no de manera imperativa no dispuso que los juicios que ya estaban siendo tramitados ante los tribunales menores pasaran a ser conocidos de manera exclusiva y excluyente por los juzgados de familia. Otra cuestión que ocurre también, que sería una excepción a esta regla de la erradicación, sin perjuicio de la acumulación del artículo 92 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, es la que se presenta en la ley 20.720, la que en los artículos 142 y siguiente habla de la acumulación de autos. La 20.720 es la ley de reorganización, liquidación de empresas y de reemprendimiento en general, que era la antigua ley de quiebra, en cuanto a que una vez que el tribunal, ¿no es cierto?, dicta la resolución de liquidación o de reorganización de una empresa, tanto sea de una persona natural o jurídica, el efecto propio de esta declaración o de esta resolución que accede a la liquidación de una persona natural o jurídica es que todos los juicios pendientes en contra del deudor insolvente sean conocidos todos en el juicio de liquidación o de reorganización. La misma cuestión ocurría con la ley de quiebra, que era la antesala o el antecedente en nuestro ordenamiento jurídico a la ley 20.720, y uno de los efectos propios de la declaratoria de quiebra era la acumulación de autos, es decir, todos los juicios pendientes ante otros tribunales, ¿no es cierto?, en contra del deudor fallido, porque en la ley de quiebra se hablaba de deudor fallido, ya, y en la ley de insolvencia se habla del deudor insolvente. Cambia la figura porque por la necesaria naturaleza de los procedimientos que, si bien comparten ciertas características, son distintos. ¿Cuál es el efecto propio de esta declaración? ¿No es cierto?, que una vez declarada la liquidación o reorganización por parte del tribunal, y al
y al producirse, según ley, la acumulación de todos los procesos pendientes ante el deudor insolvente, ante el tribunal que está conociendo la liquidación o reorganización, es que el tribunal, para materializar eso, lo que hace es oficiar a todas las cortes de apelaciones para que estas cortes remitan los oficios respectivos a los tribunales, a los distintos tribunales de la República, para que estos revisen, ¿no es cierto?, los procesos y determinen si existen o no procesos pendientes en contra del deudor insolvente, y en su caso remitirlo al tribunal de la liquidación, que aún se dice el tribunal de la quiebra, pero el tribunal de la liquidación o de la reinsolvencia. Y muchas veces, como, bueno, y ahora como estamos en interconexión y todo esto se logra a través del portal web del Poder Judicial, se ingresa al RUT del deudor y fácilmente el mismo tribunal que ha declarado la liquidación o reorganización del tribunal sepa cuáles son las causas pendientes ante ese deudor insolvente, y lo que hace el mismo tribunal es remitir, ¿no es cierto?, oficio a los tribunales respectivos para que remitan las causas a fin de ser acumuladas al procedimiento concursal. Ahora ¿hay alguna duda respecto de esta regla de la radicación? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, profe, no hay ninguna duda, sí se escucha. Ah, ya. Ya. Ahora vamos a analizar la regla de la jerarquía de grado, artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales. Esta norma dice: una vez fijada, con arreglo a la ley, la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto, quedará igualmente fijada la del Tribunal Superior, que deba conocer del mismo asunto en segunda instancia. Como ustedes podrán apreciar de la simple lectura de esta norma, estamos hablando de el Tribunal Inferior que deba conocer en primera instancia. Lo que vimos en clase es que, ¿qué significa primera instancia? Significa que la sentencia que dicte un tribunal puede ser susceptible del recurso de apelación. Entonces, pareciera ser que esta norma, no, en realidad hay que afirmar que esta norma se construyó en base a la realidad que existía en el momento de que se dicta el Código Orgánico de Tribunales, en el que el recurso de apelación era el principal recurso, el más importante en nuestra legislación, pero actualmente en los procedimientos reformados, y como vamos a ver a propósito del sistema recursivo nacional, la apelación pasa a ser la excepción, siendo el principal recurso, porque ataca la sentencia definitiva, el recurso de nulidad procesal, es decir, el recurso de nulidad. Pero bueno, en definitiva, la explicación un poco por qué habla de juez inferior para conocer, que fijaba con arreglo a la ley la competencia del juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto, es porque al momento de redactarse esta norma, lógicamente, el principal recurso en contra de la sentencia definitiva era el recurso de apelación, y con ello se quería decir que una vez que el tribunal, ¿no es cierto?, que debía conocer en primera instancia, y una vez fijado el mismo con arreglo a la ley, inmediatamente quedaba determinado el Tribunal Superior que debía conocer de ese recurso de apelación. Es decir, si se fijaba con arreglo a la ley, ¿no es cierto?, que era competente para conocer de un asunto el juez de letra de Copiapó, inmediatamente quedaba fijada la competencia del Tribunal Superior, y que según el organigrama, la estructura jerarquizada de los tribunales de justicia, corresponderá a la Corte de Apelaciones de Copiapó. En el caso de determinarse que es tribunal competente el juez de letra de Calama, en la segunda región hay una sola Corte de Apelaciones, por lo tanto, el superior jerárquico de este, ¿quién es? La Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esto es sin perjuicio de lo que en su momento vamos a ver de la competencia per saltum, que se genera a propósito de los motivos relativos de nulidad en materia procesal penal, cuando se invoca como causal la infracción de garantías constitucionales, pero el tema puntual es que la regla general es que he determinado, ¿no es cierto?, la competencia del tribunal inferior, ¿no es cierto?, para conocer de un asunto, inmediatamente queda determinada la del Tribunal Superior.
¿ya? Es decir, en este sentido el grado significa que el Tribunal Superior, ¿no es cierto?, es el que jerárquicamente está en esta estructura piramidal arriba de aquel que dictó la resolución impugnada, ¿ya? Eh, entonces, si hacemos una nueva lectura de esta norma, tenemos que decir que esta regla significa que radicado el conocimiento del asunto ante el tribunal inferior, automáticamente va a quedar fijada la competencia del tribunal superior para conocer de este, es decir, va a quedar fijada el tribunal superior que va a tener competencia para conocer de esta causa, ¿no es cierto?, a propósito del recurso. Eh, Esta disposición, la de la jerarquía de grado, tiene como un fundamento evidente, ¿no es cierto?, que se encuentra asilado, radicado en la circunstancia de que el Poder Judicial o los tribunales que forman parte del Poder Judicial se encuentran en un sistema jerarquizado, ¿no es cierto? Mientras más abajo significa que las resoluciones del inferior siempre tienen que, en base al derecho a defensa, ¿no es cierto?, y al derecho al recurso, es que un tribunal superior, según el legislador con mayor experiencia, deba conocer de la eventual eh, modificación de esta sentencia por eventualmente también haberse infringido ya sea normas de procedimiento o normas sustantivas, ¿ya? De manera que sea este superior el que, el Tribunal Superior, aquel que dictó la resolución impugnada para que haga una nueva revisión de la sentencia que se dictó por su inferior. Los requisitos para que opere esta regla, primero, parte de la norma dice que se encuentre fijada con arreglo a la competencia del inferior. Esto significa que el tribunal haya radicado, ¿no es cierto? Cuando dice que su competencia ha sido fijada con arreglo a la ley, significa que el tribunal inferior debe haber radicado en el conocimiento del asunto. Es decir, que esta radicación, es decir, que su radicación se haya generado, ¿no es cierto?, con apego a derecho. Por lo demás, para que opere la regla de la radicación, es procedente, respecto a las resoluciones que se dictan por el tribunal inferior, ¿no es cierto?, que sea susceptible de recurso de apelación o de cualquier otro recurso procesal, ¿ya? Es decir, si estamos, por ejemplo, en un caso en que el procedimiento no establece sistema recursivo, lógicamente la regla de la eh, jerarquía de grado no recibiría aplicación, sino que solamente tendría vigencia en el caso que las resoluciones que dicte un tribunal inferior efectivamente puedan ser objeto de impugnación vía recursos procesales, ¿ya? ¿Y cuál es la particularidad? Que determinado que la decisión del órgano jurisdiccional es susceptible de un recurso de pleno derecho, pero de pleno derecho queda determinada, ¿no es cierto?, queda determinado el Tribunal Superior que va a tener competencia para conocer de esos recursos. ¿Cuál es la particularidad? Que es una de las cuestiones que tenemos que tener en claro ahora y que podría ser objeto de alguna pregunta, es que les quede absolutamente claro que respecto de la competencia de los tribunales de segunda instancia no opera la prórroga de la competencia. ¿Por qué? Primero, por la circunstancia de que conforme a esta regla de la jerarquía de grado, una vez que el tribunal inferior radica en el conocimiento del asunto, inmediatamente queda determinado el tribunal superior llamado a conocer de los medios recursivos que se intenten en contra de la decisión jurisdiccional y por lo tanto, conforme a ello, nunca procede la prórroga de la competencia. Es decir, es improcedente la prórroga de la competencia en segunda instancia por lo que hemos indicado. Y por lo demás, el artículo 182, me parece, ¿sí? El artículo 182, que está dentro del título de la prórroga de la competencia, dice, la prórroga de la competencia, y acá es una norma imperativa, dice, solo, eh, procede en primera instancia entre tribunales ordinarios de igual jerarquía y respecto de negocios contenciosos civiles. Es decir, la primera argumento para decir que no procede la prórroga de la competencia es porque la misma opera a pleno derecho. ¿Y por qué opera a pleno derecho? Porque así lo establece el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales. Y el segundo es porque además, cuando el legislador trata de la prórroga de la competencia, dice de manera imperativa
que la prórroga de la competencia solo va a proceder ante, en juicios, perdón, solamente en juicios en los cuales los tribunales conocen en primera instancia. ¿Ya? Entonces se excluye de manera automática la prórroga de la competencia en segunda instancia. ¿Alguna duda respecto a esta regla para pasar a la regla de la extensión? Parece que no. Bueno, la regla de la extensión está en el artículo 111. Esta norma tiene cierta complejidad en la terminología que usa, pero vamos a ir precisando las nomenclaturas que emplea, que podrían generar, como les decía yo, algún tipo de conflicto, de cómo entenderlo. Bueno, el 111 dice: el tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente competente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. Lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida su cuantía, hubiera de corresponder a un juez inferior si se entablaran por separado. Entonces acá tenemos que ver qué es lo que nos dice la regla de la extensión. Nos dice que el tribunal, que ya ha radicado el conocimiento en un asunto, ¿no es cierto?, es competente para conocer no solamente de la cuestión principal, sino que de todas aquellas incidencias que en él se promuevan. Yo les decía que según el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, incidente o incidencia es toda cuestión accesoria al juicio que requieren de un especial pronunciamiento del tribunal. No dice en relación con el fondo del asunto, pero son cuestiones accesorias que el tribunal debe pronunciarse durante la tramitación. Entonces lo que nos dice la regla de la extensión es que, no obstante usted va a haber radicado el conocimiento del asunto para resolver el objeto del juicio, la cuestión de fondo, que sería el conflicto, interés, relevancia jurídica, es decir, para resolver si se acoge o no la demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicio. La norma nos dice, pero oiga, usted no solamente tiene competencia para conocer del fondo, sino que también respecto a todas aquellas cuestiones accesorias que se vinculan, ¿no es cierto?, con la tramitación de este procedimiento. Luego nos dice, también usted es competente para conocer de todas las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de compensación. Ojo, esa expresión compensación la vamos a explicar, ¿ya? Aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida su cuantía, hubiera de corresponder a un juez inferior si se entablaren por separado. Esta parte de la norma, cuando dice aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida su cuantía, debiese corresponder a otro tribunal, recibía plena aplicación cuando existían los tribunales de mayor cuantía, de menor y mínima cuantía, que eran los juzgados de distrito y subdelegación. Pero como esos tribunales fueron eliminados y independiente de la cuantía del asunto, siempre van a conocer los jueces de letra en lo civil en primera o en única instancia, esta parte de la norma no tendría mayor aplicación porque la cuantía, como vamos a ver un poquito más adelante, ha perdido su importancia como elemento de competencia absoluta, es decir, nos sirve para determinar qué tribunal es competente en razón de esta eliminación y siendo los jueces civiles, ¿no es cierto?, o los juzgados de letras en lo civil, quienes conocen de todas las cuestiones independientes de su cuantía, pierde importancia la cuantía como factor de competencia absoluta, no obstante ello, tener importancia para los efectos de que un tribunal pueda conocer en primera en única instancia, conforme a lo que estudiamos en clase, el artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya?, lo que va a determinar si la decisión jurisdiccional final es susceptible o no de recurso de apelación, y en cuanto al procedimiento aplicable, ya que en materia civil, específicamente la cuantía sirve para determinar si una acción se tramita de acuerdo a las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía, menor cuantía o mínima cuantía. Mientras menor sea la cuantía, el legislador lo que hace es ir disminuyendo las exigencias y, en el caso de la mínima cuantía, incluso desformalizando enormemente el procedimiento. Bueno, pero como ya vimos, como les decía yo, en definitiva, lo que nos permite la regla de la extensión es que es sostener que un tribunal, una vez que ha radicado en el conocimiento del asunto, y en virtud del principio de inexcusabilidad, que no puede, ¿no es cierto?,
excusarse de ejercer su labor jurisdiccional sobre pretexto de no ver ley, es que además de conocer la cuestión principal, también tiene competencia para conocer de otros aspectos accidentales, pero que son básicos y están relacionados, ¿ya? Como serían las reconvenciones y otros incidentes. Es decir, el juez no solamente conoce de la pretensión principal, sino que vía reconvención, que como ustedes sabrán, es la demanda del demandado, ¿no es cierto? Porque el demandado puede tener una pretensión dentro del juicio en el cual es sujeto pasivo. Y decir, me están demandando por 100, ¿no es cierto? Pero yo además tengo una prestación que mi demandante no ha cumplido, entonces lo demando a él para que me pague. Entonces, esa sería una situación de reconvención, ¿ya? Pero para que opere esta regla se requiere... Ah, pero chiquillos, son 10 para las 4. Tenemos que hacer el break. ¿Les parece que nos juntemos a las 4 para empezar cuando volvamos con aquellos requisitos que resultan ser indispensables para que opere esta regla? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Perfecto. Nos vemos.